Vamos con nuestra última ponencia central, que para nosotros es muy importante. Está aquí el doctor Mario Rovere, director de la Escuela Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo quisiera que Tony le dé algunas palabras antes de que Mario suba al escenario, por favor. Primero, gracias May por esa brillante exposición, muy motivador e inspirador para todos nosotros tener estas ponencias para darnos más energía y seguir defendiendo las cosas que hay que defender. Y por eso está Mario, ¿no? Una inspiración para la Red Federal de Telesalud. Nosotros tenemos un marco teórico que en todas las jurisdicciones siempre lo ponemos ahí, los niveles de complejidad de construcción de redes de Rovere, y después todo un conocimiento empírico de todos los que estamos acá y los que están conectados, ese conocimiento tácito de estar en el trabajo y a través del trabajo desarrollar muchísimas habilidades que se complementan con la teoría de Rovere de construir redes. La telesalud en la Argentina, a diferencia de otros países de la región, pone a la persona en el centro. No es solo tecnología, personas, procesos, tecnologías, y adoptamos ese término porque son diferentes intersaberes, no hay que ser médico para ejercer la telesalud. Así que un honor, un orgullo tenerlo a Mario acá. Gracias, Mario. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Realmente, bueno, una emoción y también al mismo tiempo una jornada para mí muy entrañable, porque primero agradeciendo la flexibilidad de la organización, que los hemos tenido mareados de horario para arriba, para abajo, pero para mí ha sido una jornada también muy especial, porque ha habido un pedido también por una situación crítica en la ciudad de Rosario, digamos, el día de ayer, y casualmente todo lo que de alguna manera fue el ámbito de incubación, digamos, de la propuesta de redes, no fue exactamente, digamos, un trabajo de laboratorio, un trabajo teórico, digamos, sino que fue fundamentalmente un trabajo aplicado a una jurisdicción que quería, digamos, apostar por el derecho a la salud. En ese sentido, digamos, yo creo que, bueno, uno tiene muchas deudas con Garrahan, y yo voy a empezar un poquito atrás, si se quiere, por un minuto, que es para la época que yo estudié medicina, no le da a ustedes la memoria ni la imaginación para pensar qué tan lejos fue eso. Todos los manuales eran manuales escritos en otro país, digamos, traducidos. Uno de los pocos manuales argentinos era el de Garrahan, digamos. Y no solamente, digamos, el manual de Garrahan era argentino, sino que tenía además cosas que ningún otro manual de pediatría tenía. Por ejemplo, tasas de mortalidad infantil. Y tasa de mortalidad infantil de provincias como Salta, de Jujuy, digamos que ya estaba en ese momento por arriba del 100 por 1000 de mortalidad infantil. Digamos, no podríamos decir que uno entró al mundo de la pediatría de la mano de ese diagnóstico, digamos, y entonces cuando uno ve lo que ha pasado en la salud infantil con sus avances y retrocesos, se da cuenta de que había ahí un mensaje más fuerte, digamos, que solamente la clínica pediátrica, digamos, ¿no? También me parece imprescindible compartir con ustedes una sensación que yo de alguna manera voy a tratar de fundamentar, digamos. El Garrahan es hoy, por mucho, por lejos, digamos, mucho más grande que este edificio, digamos. El Garrahan hoy, digamos, es patrimonio del pueblo argentino. El Garrahan de alguna manera, digamos, conmueve los cimientos, podríamos decir, tocar un hospital público es dramático, tocar el Garrahan es prácticamente, digamos,
tocar una institución de la República, digamos, ¿no? Y quiero decir que incluso, de alguna manera atar, digamos, al Garrahan con el Bonaparte, más allá, digamos, de la cercanía geográfica, terminó en un momento dado que tuviéramos que argumentar, ojo también con el Bonaparte, y defina qué es complejidad, para ver quién se anima en este país a trabajar profesionalmente con personas que tienen problemas de abuso de sustancias, ¿no? Así, digamos, que esta especie de polo hospitalario que se configura, digamos, en esta región geográfica de la ciudad, es también reconocida, digamos, en todo el país. Tan reconocido en el país que ustedes seguramente lo saben y yo simplemente lo traigo a colación, digamos, existen los niños Garrahan, ¿no? Existen los niños Garrahan, digamos. Y cuando un pediatra de cualquier lugar del país, digamos, sabe que es un niño Garrahan, tiembla antes de medicar una angina. Lo piensa 2 veces, digamos, porque es un niño Garrahan, ¿no? Entonces, yo quería señalar esto porque si no uno podría decir lo que voy a decir, digamos, que es mi más absoluta y profunda solidaridad, digamos, con la lucha del Hospital Garrahan. En ese marco, la construcción de la identidad Garrahan tiene que ver con las redes y tiene que ver con la telemedicina y tiene que ver con las oficinas de comunicación a distancia. Fundamentalmente, yo diría quizá inicialmente hasta por una intuición, digamos. Las primeras veces que interactuamos con esta propuesta, con esta construcción, sentíamos que de alguna manera el hospital estaba respirando, estaba, digamos, de alguna manera expandiendo su diástole y su sístole en una interacción con el afuera, y me llegaban a mí cosas rarísimas, como por ejemplo estar en una maestría y ver una persona que se acercara, digamos, no me parecía a mí muy adicto a las redes, pero venía como, yo quisiera leer algo de redes y demás. Me llamó la atención, digamos, ¿por qué estaría tan interesado en redes? No, porque en el concurso del Garrahan me lo piden, ¿no? Es decir, que empezó a darse una situación donde esta palabra empezó a hacer interacción. Y no solamente eso, digamos, sino que también debemos recordar que la República Argentina generó una tremenda infraestructura, digamos, creo que la inversión más importante en cableado, digamos, en coaxil, conectando todos los rincones de la República, pero ese hardware tan pesado, con algunas dificultades, lo que se llamaba la dificultad de la última milla, que a veces no bajaba con la calidad de la transmisión central, era un hardware vacío, digamos. Era un hardware vacío, digamos. Y definitivamente, cuando hoy uno escucha digamos, que la gente habla de telesalud, digamos, vale la pena recordar, digamos, que fue el Garrahan el que le puso el corazón, el que le puso el sentido, el que le puso el software a ese gigantesco hardware, que fue una enorme inversión en la República Argentina. Y entonces esa transmisión de una experiencia que nace en un hospital y que de repente tiene que ver con conectarse, incluso a veces con lo que nosotros mismos verificamos, teorizamos, reflexionamos, que es, digamos, la importancia de las redes informales. Todavía hoy hay gente que se tira para atrás cuando escucha redes informales, como no está escrito, digamos, no está documentado, digamos, ¿no? Pero no quiero tirarme en contra del consentimiento informado porque ya, digamos, me disfruté muchísimo, digamos, de esa presentación, digamos, pero hay algo en las redes, digamos, que no sé, a veces uno lo dice medio rápido porque no tiene tampoco tanto tiempo, pero digamos, noviazgo es antes que matrimonio, digamos. Y las redes informales organizan de muchas maneras, y cuando uno piensa que una parte de esas redes informales tienen que ver con ex residentes, digamos, que salen del hospital, se radican en otros lugares, pero siguen con la identidad del hospital, entonces esos ex residentes siguen construyendo Garrahan, aunque físicamente no estén en este espacio. Y esto fue lo que de alguna manera fue organizando, me parece a mí, con el tiempo, y después, claro, después podés estructurar, después podés organizar, después podés normatizar, después podés, digamos, pero de alguna manera el trazador
te lo va organizando primariamente las redes informales. Y las redes informales tienen mucho que ver, creo que era uno de los comentarios que se discutía recién, en el sentido de decir, bueno, lo primero que yo estoy poniendo acá son los intereses del paciente. Digamos, lo estoy poniendo por arriba de la tecnología, lo estoy poniendo por arriba del soporte, digamos. Y podríamos decir además, para decirlo de la misma manera, digamos, la necesidad de comunicarnos y la necesidad de las redes es infinitamente anterior en el tiempo a la existencia de los celulares y a la existencia de las computadoras, digamos, ¿no? Todavía podríamos recordar, yo lo llegué a ver, digamos, que en la provincia de Jujuy, los agentes sanitarios de Jujuy mandaban información por paloma mensajera. Créanme, no estoy volaseando, digamos, por paloma mensajera. Digamos, había un discípulo de Alvarado, digamos, Enrique Tanoni, concretamente, que además era colombófilo, creo que se llama, digamos, y llegó a hacer esto hasta que aparecieron halcones, digamos, y se empezaron a comer las palomas, digamos. Pero bueno, también hay hackers, digamos, así que uno podría decir, bueno, puede haber halcones, puede haber hackers, digamos. Ahora, los títulos que yo, digamos, soy bastante obediente con los encargos, con las encomiendas, y ahí aparece en el título de lo que queríamos compartir el día de hoy, la palabra inclusión digital. Y déjenme a mí salirme por un momento, digamos, de la zona de centralidad, digamos, que seguramente nos viene organizando, que tiene que ver con esta inquietante incorporación tecnológica que atraviesa, modifica, amplifica nuestra capacidad terapéutica, para señalar un poco de esto. Esto de inclusión digital es un concepto que no es algo que primariamente me lleva a mí a reflexionar sobre la práctica de los profesionales de salud, sino que me traslada afuera a pensar en nuestra propia sociedad, digamos. Y esto no es, digamos, tiene una cita, digamos. Esta cita es un programa concretamente que surge en Brasil, cuando desde las Naciones Unidas empieza a llamarse la atención de que el acceso a las TICs, el acceso a las nuevas tecnologías, empezaba a configurar derecho. ¿Sí? Y surge un programa específicamente en Brasil, en ese marco, que se llama, digamos, de inclusión digital, literalmente así, de esa manera. ¿Cómo se armaba inclusión digital? Fue un fenómeno que lo describo así en dos rasgos que rápidamente les va a dar a ustedes una idea, digamos, del sentido. Ese sentido era un grupo tecno, o sea, gente que sabía manejar computadoras, gente que sabía manejar y reparar computadoras, descubre que las empresas liquidan stocks enteros de computadoras. O sea, que este día, digamos, planifican la obsolescencia y ¡plup!, lo tiran. Digamos. Bueno, cayeron sobre las empresas a decir, quiero los rezagos, digamos. Quiero los rezagos, no lo tienen, quiero los rezagos. Tomaron y repararon un sistema de computadoras, un parque de computadoras, y empezaron a armar algo parecido a cibercafés en las favelas de Río de Janeiro. Pero además, inmediatamente se dieron cuenta de que eso no tenía suficiente pegada y descubrieron otra herramienta que era absolutamente fundamental en la historia de Brasil, que era, digamos, la pedagogía crítica, digamos, la educación de adultos, la perspectiva de Paulo Freire respecto. Y de repente se empieza a crear un dispositivo de educación de jóvenes, de educación de adultos, de inclusión digital, pero en realidad es de inclusión social a través de lo digital, que empiezan a constituir, y ahí entonces me empieza a aparecer algo que en algún momento dado reflexionamos desde la escuela y que por lo menos yo lo quiero dejar planteado, digamos, porque además hay una reflexión que surgió hace no mucho tiempo en un congreso de pediatría social, donde en ese congreso aparecía el enunciado de ¿por qué le gusta tanto a los jóvenes, por qué le gusta tanto a los adolescentes la noche? ¿No? Y bueno, digamos, hubo un giro en la reflexión que dijo, mire, es muy fácil, porque en la noche no hay adultos, digamos. Es decir,
siempre es muy difícil saber que el que sobra es uno, ¿no? Pero digamos, de alguna manera, lo que los adolescentes están señalando es decir, digamos, hay una forma de apropiarme de la ciudad en alguna hora en donde los adultos no tienen control de todo. Pero esa reflexión se puede extender ahora al mundo digital. Se puede extender ahora al mundo digital. Y de alguna manera a mí me parece también significativo, porque tiene que ver con la clínica, que nosotros tenemos pacientes, tenemos generaciones que no utilizan la tecnología digital, que no utilizan las pantallas, viven en las pantallas. ¿Sí? Viven del otro lado de la pantalla. Y están constituyendo una subjetividad que no podemos ni entender. Porque a esa diferencia que nosotros podemos poner ahora sobre la mesa, vinculado, por ejemplo, a la población wichí, que tiene un problema, digamos, que de alguna manera necesita hacerse traducir para hacerse comprender, para poder usar algo de la medicina occidental frente a un problema que suponemos que podemos resolver, de la misma manera ocurre con personas que están viviendo del otro lado de la pantalla y que además no pueden distinguir lo que es real, claro, real para nosotros, de lo que ellos están viviendo. ¿Sí? Entonces, cuando puede ser pintoresco, es decir, cómo es que hay un adolescente que modifica su cuerpo para parecer un avatar, digamos. En realidad, digamos, es que en realidad vive allá, vive de aquel lado de la pantalla, digamos, vive de ese otro lado de la pantalla. Y vos lo tenés que atender de este lado de la pantalla. ¿Sí? Y esto fundamentalmente para señalar o para reflexionar colectivamente de qué manera se produce, digamos, las distancias intergeneracionales, porque las herramientas, digamos, de la interculturalidad que la aplicamos para distintas culturas, no la estamos aplicando para las diferencias intergeneracionales. Y las diferencias intergeneracionales son cada vez más, hay cada vez más brecha. Y cuando nosotros pensamos lo que nos pasó a nosotros, digamos, que es que todo el tiempo nos pasamos 2 años enteros, digamos, donde toda esta dimensión se aceleró, ¿sí? Nosotros tenemos que de alguna manera contextualizar y poner en situación, lo digo así porque lo digo para mi escuela, lo puedo decir para el Garrahan, reflexionemos sobre el funcionamiento del Garrahan en pospandemia. ¿Sí? Imprescindible situarse en ese marco porque aún incluso las patologías conocidas son redefinidas en el marco de ese nuevo contexto. ¿Sí? Esa es una primera reflexión que yo quería hacer porque forma parte del título y del encargo. Y entonces para señalar, digamos, ojo, una cosa ya es bastante, lo que nos conmociona a nosotros las nuevas tecnologías, pero ojo lo que está pasando con los pacientes, ojo lo que está pasando con las familias. Ojo lo que está pasando en este momento donde podríamos tener familias que no le alcanza para comer y así todo, digamos, no van a vender el celular. ¿Sí? Porque el celular es una herramienta de inclusión. Y entonces nos encontramos frente a un escenario nuevo, un escenario, digamos, verdaderamente complejo, donde estamos quizá, y nosotros podemos retrotraernos y decir, bueno, esto es igual, pasó ya en uno dice, digamos, yo siempre digo, tiburón 4, digamos, ¿no? O sea, por lo menos viví 4 veces una crisis como esta, digamos, y como las tiburón cada vez son peores, digamos, o sea, la saga va empeorando, digamos, ¿no? Entonces, pero es con condimentos nuevos, digamos. Me quedo con esta frase digamos, de descripción, digamos, ¿no? O sea, exclusión, problemas nutricionales y celular. Digamos. Y es literal, digamos, uno podría en este momento hacer, digamos, un rápido paneo sobre las cosas que le han pasado a nuestros pacientes directamente por celular, digamos, ¿no? Quedarse con el celular puede significar una forma de comunicación extraordinaria. La segunda es sobre educación. Digamos. Hay algo que nosotros nos ha costado muchísimo incluso discutir con Nación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por así decir, vamos a decir así, fierros de telesalud, ¿no? Y después
aparece la búsqueda de productividad, digamos. A ver, ¿cuántos pacientes? No, resulta que no usamos los fierros de telesalud para atender pacientes, digamos. Usamos los fierros de telesalud para hacer teleeducación. ¿Sí? Pero no 2 clasecitas, digamos, ¿no? Estamos hablando, digamos, de miles de alumnos, digamos, en estos 4 años y medio, digamos, pasando por procesos educativos que fundamentalmente han tenido que ver con un dispositivo al que adherimos fuertemente, que es el de educación en línea, ¿no? Es decir, después de añares de trabajar, digamos, educación presencial, que parecía absolutamente imposible de ser sustituida, quiero decir, apostamos bastante a la educación en línea, con tutores, con una buena relación docente-alumno, con una buena relación equipo de... Pero ahí inmediatamente nos ponen de la contradicción. Y la contradicción parece fácil, o es una cosa o es la otra. Y si yo les digo al revés que todo instrumento, toda operación, todo funcionamiento de telesalud es al mismo tiempo de teleeducación. Y entonces nos encontramos con una dimensión nueva, sobre todo y particularmente quizá en la lógica de la segunda opinión, digamos, porque en el marco de la segunda opinión yo tengo un problema concreto, que estoy buscando a alguien que me ayude, digamos, alguien que tenga más experiencia, que vea mayor cantidad de casos y todo lo demás. Todo bien, una vez. Porque la vez siguiente tengo un paciente igual y no te voy a llamar. ¿Por qué no te voy a llamar? Porque yo aprendí del caso anterior. Y entonces esa transferencia, y a nosotros nos empezó a caer la ficha sobre esto, particularmente porque, digamos, se da un salto muy particular entre médicos generalistas y médicos especialistas. En el caso de la experiencia de Cuba, que tiene una extensísima cantidad de médicos de familia, hubo un detalle que a nosotros nos pareció una genialidad si te da la espalda para hacerlo. No se manda pacientes a interconsulta, se va con el paciente a la interconsulta. ¿Sí? Entonces la interconsulta también es educativa, también es formativa, porque la interconsulta es con el, digamos, no es solo sobre el paciente, sino es con el colega en el marco del paciente que nos problematiza ahora, coproblematiza en este momento. Y de alguna manera lo que la telesalud permite es lo que a nosotros quizá presencialmente no se nos ocurre que podría ocurrir, que es, digamos, físicamente moverme con el paciente. Claro, físicamente no me moví con el paciente, pero virtualmente sí. Y entonces, de alguna manera, venimos planteándolo, lo hemos planteado también en una reunión reciente de la OPS, digamos, resulta imprescindible seguir trabajando, seguir forcejeando alrededor del acercamiento de la telesalud con la teleeducación. ¿Sí? Y si nosotros ahora, de alguna manera, pensamos cómo se configura ese proceso, también tenemos que saber lo que de alguna manera aparece, digamos, que es también el tema de que el medio también es el mensaje, ¿no? Y entonces a nosotros nos puede parecer, nuevamente, que cualquier soporte es exactamente igual, digamos. Pero no es exactamente igual, porque depende fundamentalmente de la afinidad o no afinidad que cada uno tenga con ese soporte. A nosotros nos parece que, mira, lo importante es que yo hable con otro colega. Sí, es importante, pero también es importante por qué medio lo hagas. No sé qué tan ustedes estén familiarizados con las redes, pero van a ver, seguramente ustedes tienen algunas redes que a esta altura del partido, digamos, las usan de taquito y otras donde se sienten extranjeros. ¿Sí? Entonces, si te pasa a vos, ¿por qué no le va a pasar a tu paciente? ¿Por qué no le va a pasar a tu colega? Digamos. ¿Por qué no le va a pasar a otro que de alguna manera vos le impusiste, digamos, un soporte y resulta que su soporte de afinidad es otro soporte? Y estas lógicas nos van reconfigurando, me parece, a todos y cada uno de nosotros en sujetos digitales también. ¿Sí? Porque de alguna manera nos vamos incluyendo en un juego que es un juego nuevo, que empezó, pero nadie sabe dónde termina. Nadie sabe de qué manera
estas tecnologías van a cambiar también aspectos de subjetividad. Y aspectos de subjetividad que inmediatamente, añorando el mundo perdido, parece automáticamente, digamos, que uno debería decir, todo es pérdida, porque te van a decir mañana, hoy tenés generaciones que no pueden leer un libro. ¿Sí? Ahí vamos a desgarrarnos, digamos. ¿Sí? Y podríamos decir, también tenemos generaciones que no saben cómo usar un soporte, digamos. Y tu nieto sí sabe. Y tu nieto sí sabe. Entonces, estas brechas digitales que se van generando y esta lógica de inclusión digital, me parece que tiene mucho que ver con esto que veníamos reflexionando, digamos. También pensemos que intergeneracionalmente se da un desafío de interculturalidad. También hay diferencias culturales significativas entre generaciones. Y quizá entre los fenómenos que a nosotros se nos ha ido escapando, digamos, es lo que se llama, digamos, la elongación del ciclo vital. En la elongación del ciclo vital, nosotros tenemos ahora naturalizado, pero los que tenemos más juventud acumulada podríamos mirar para atrás, y lo digo en forma gráfica, digamos, digamos, yo conocí a un solo abuelo, digamos. Mi nieto conoció a 4 bisabuelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la interculturalidad intergeneracional es muy importante, no porque hay un problema entre una generación y otra. Hay 4 generaciones conviviendo simultáneamente. ¿Sí? Si a veces a vos te cuesta incluso entender a un residente, digamos, imagínate, digamos, lo complejo que es entender un paciente, ¿sí? Porque te salteaste 3 generaciones. Estoy hablando de mí, ¿no? Y entonces, en ese marco, me parecía que esta reflexión, que viene un poco sin querer, se fue corriendo, digamos, casi sobre el final. Bueno, evidentemente ustedes han pasado 2 jornadas intensas trabajando fuertemente sobre estos dispositivos, que quizá en algún momento dado aparecían como, bueno, quizá tan moderno como incorporar una resonancia, como incorporar un tomógrafo, digamos, también son tecnologías, digamos, tecnologías de punta. Pero me parece que si la lógica del trabajo de OCDE, el trabajo de redes, el trabajo de interacción que el Garrahan ha venido haciendo, digamos, a lo largo del tiempo, se intensifica, también es una forma de defender la institución. También es una forma de defender la institución. Porque vuelvo a repetirle, digamos, la clave de esta institución, y lo voy a comentar con una anécdota, sé que tengo, ya seguramente me estoy pasando de tiempo, digamos, pero lo voy a comentar con una anécdota que es un caso real. Porque el Garrahan entra en crisis cada tanto, ¿no es cierto? Esta no es la primera crisis, digamos. Así que voy a hablar de la crisis del Garrahan en periodo de otro presidente con M. Yo estoy muy preocupado cuando un presidente empieza con M porque tuvimos 3 con M, digamos, ¿no? Y no fue como la M, digamos. Entonces, el problema del M anterior, digamos, es que en un momento dado, y esto es una anécdota absolutamente real, digamos, o sea, en el Congreso de la Nación, digamos, viene la gente del Garrahan a pedir una interacción en ese momento con la oposición, digamos, y en el medio de esa situación empieza a hablarse de la defensa del Garrahan, del presupuesto del Garrahan, del aporte de nación, del aporte de la ciudad, todo lo que uno puede imaginarse que se discute en la Cámara de Diputados cuando uno quiere defender un hospital. Cuando empieza un poco la ronda, las intervenciones, por suerte no me acuerdo el nombre, así que no lo estoy haciendo. De repente hay alguien sentado ahí que dice, yo soy diputada del PRO. Se produce un silencio, digamos, inmediatamente. Acá hay algo que no funciona, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando acá y demás? Y claro, finalmente alguien se anima a preguntarle, digamos, bueno, ¿por qué estás acá, digamos? Y porque el Garrahan le salvó la vida a mi hijo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más decir después de escuchar a Mario? Estamos todos muy conmovidos.
Gracias por regalarnos tu presencia, estas palabras. Gracias por llenarnos de esperanza, de fuerzas. A todos ustedes, May, la roqueaste. A nuestros compañeros que vinieron de nuestros países hermanos, a todos los compañeros de esta red, muchísimas, muchísimas gracias. Esto no es una despedida, no estamos cerrando, pero me parecía muy oportuno este momento para que internalicemos un poco todo lo que hemos vivido estos 2 días, que han sido muy movidos, muy conmovedores y que la verdad nos dejan llenos de oportunidades, llenos de energía para seguir adelante y para seguir construyendo una salud pública más inclusiva para todos, para todas, para las generaciones que vienen, y nos tenemos que cuidar entre todos y entre todas. Gracias y